Señora acusada, levante la cabeza. La voz del juez Arturo Cárdenas, usualmente un trueno de autoridad templada por la ley, resonó en la sala con una extraña nota de vacilación. En el momento en que la joven madre soltera, con el rostro devastado por un torrente de lágrimas silenciosas, alzó lentamente la vista, la expresión del juez se congeló en una máscara de pálida incredulidad. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, que el martillo de su corazón se detenía en pleno golpe. El rostro que tenía ante él, el de aquella muchacha que apenas superaba los 20 años, era un eco perfecto, un fantasma viviente del rostro de su esposa Elena en su juventud. Un huracán de recuerdos, sepultado bajo 2 décadas de dolor y resignación, se desató en la mente del juez Cárdenas. La imagen de su pequeña hija, Isabela, desaparecía sin dejar rastro. La llamada anónima de aquella noche, una voz cargada de veneno que prometía una retribución cruel. La búsqueda desesperada que nunca dio fruto. Y ahora, de la manera más cruel e irónica que el destino podría haber orquestado, la hija que había buscado durante media vida se encontraba frente a él, en el banquillo de los acusados, bajo la implacable luz de su propia corte. La pesada puerta de roble del juzgado se abrió, introduciendo una corriente de aire frío que no logró disipar la atmósfera densa y cargada de la sala. Eran las 10 de la mañana en los juzgados de Palo Quemado, en Bogotá, la hora en que el pesado engranaje de la justicia penal comenzaba su rutina diaria. El eco de los pasos de los pocos asistentes resonaba en el espacio casi vacío, un preludio sombrío a los dramas humanos que estaban por desarrollarse. El juez Arturo Cárdenas, sentado en su imponente estrado, abrió el expediente del primer caso del día. A sus 58 años, con un cuarto de siglo impartiendo sentencias, el peso de la responsabilidad aún se posaba sobre sus hombros con la misma fuerza del primer día. Cada expediente era una vida, cada decisión un punto de inflexión irrevocable. Sin embargo, esa mañana, una ansiedad inexplicable, una premonición oscura, se había instalado en un rincón de su pecho, negándose a desaparecer. La voz del alguacil resonó con formalidad, que entre la acusada. La puerta lateral se abrió y una joven entró con la cabeza gacha, como si el peso de la vergüenza fuera una carga física que le encorvara la espalda. Se llamaba Sofía Rojas, 23 años. La chaqueta acolchada que llevaba estaba tan desgastada que los hilos escapaban por las costuras como almas en pena. La tela de los hombros estaba raída, dejando ver el relleno amarillento de su interior, y la cremallera, rota, colgaba inútil. Pero lo que más llamaba la atención eran sus zapatos. Unos tenis que alguna vez fueron blancos ahora exhibían un tono amarillento y sucio, con las suelas tan gastadas que producían un leve siseo contra el suelo de baldosas con cada paso arrastrado. El juez Cárdenas pasó una página del expediente, confirmando los cargos. Hurto. Los artículos robados, 3 latas de leche de fórmula y 2 paquetes de pañales. El valor total de la mercancía ascendía a casi 400.000 pesos. Suspiró para sus adentros. Otro caso de delito por necesidad, un reflejo de la desesperación que veía a diario en su sala. Estos casos eran parte de su rutina, una triste letanía de pobreza y malas decisiones. Pero mientras observaba a la joven caminar hacia el banquillo de los acusados, una extraña sensación de déjà vu lo invadió. Esa chaqueta raída, esa forma de caminar cansada y vencida le resultaba inquietantemente familiar. Un recuerdo vago intentó aflorar desde las profundidades de su memoria, pero se le escapaba como arena entre los dedos. ¿Dónde la he visto?, se preguntó. La ansiedad en su pecho se intensificó, como si algo largamente enterrado estuviera removiéndose, a punto de salir a la superficie. Sacudió la cabeza, intentando concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Fue entonces cuando el recuerdo lo golpeó como un relámpago. La mujer que había encontrado en un callejón de la Candelaria de camino al trabajo. Claro. Es ella. Sintió como su cuerpo se tensaba involuntariamente. Llevaba la misma chaqueta, la misma aura de derrota. Respiró hondo, tratando de calmarse. La sala de un tribunal era un santuario donde las emociones no tenían cabida, una regla que había seguido con devoción monástica durante décadas. Pero ese día, por alguna razón,
mantener la compostura se sentía como una tarea hercúlea. El silencio en la sala era casi absoluto, se podía oír el leve zumbido de las luces fluorescentes. Los pocos espectadores contenían la respiración. El fiscal y el defensor de oficio organizaban sus papeles, ajenos a la tormenta que se gestaba en el interior del juez. En medio de esa quietud, el único sonido audible para Arturo Cárdenas era el latido acelerado de su propio corazón. Con una voz más baja y cautelosa de lo habitual, se dirigió a la joven. Señora acusada, levante la cabeza. La frase, aunque dicha en voz baja, resonó en toda la sala. Todas las miradas se clavaron en ella. Sofía Rojas permaneció inmóvil, como si estuviera petrificada, con las manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo y la vista fija en el suelo. Cuando el juez repitió la orden, ella comenzó a levantar la cabeza, con una lentitud agónica. Primero aparecieron sus labios, temblorosos y pálidos. Luego, el puente de su nariz, sus mejillas y finalmente, sus ojos. Su rostro, bañado en lágrimas, era la viva imagen de la desolación. Parecía mucho más joven y frágil de lo que sus 23 años sugerían, una niña agotada por una vida demasiado dura. Su expresión era una mezcla de miedo, desesperación y una resignación que partía el alma. Y en ese preciso instante, el rostro de Arturo Cárdenas se convirtió en una máscara de piedra. El tiempo pareció detenerse. La miraba fijamente, incapaz de apartar los ojos. Ese rostro, esa expresión, su mente se quedó en blanco. La forma en que intentaba contener el dolor, apretando los labios mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, le resultaba dolorosamente familiar. Era la misma expresión que su esposa, Elena, tenía en su juventud cada vez que la tristeza la embargaba. Era la cara que puso el día que perdió a su primer hijo, llorando en silencio en su habitación. Y, sobre todo, era la expresión que había llevado grabada en el rostro durante meses, después de perder a su segunda hija, la pequeña Isabela, esa lucha inútil por tragarse el dolor que siempre terminaba en un llanto desconsolado. Ahora, esa misma expresión se repetía frente a él, en el rostro de una extraña. Las yemas de los dedos del juez comenzaron a temblar. Apretó las manos sobre el escritorio de madera, pero el temblor no cesó. Su corazón galopaba desbocado y un sudor frío le perlaba la frente. No. No puede ser. Es solo una coincidencia, intentó razonar, pero su mirada seguía anclada en ella, como atraída por una fuerza magnética irresistible. De repente, sintió que era absorbido fuera de la sala del tribunal, transportado a otro tiempo y lugar. Las paredes del juzgado se desvanecieron, los ruidos se atenuaron, y solo quedaron él y ella. Y entonces, el recuerdo de hace 20 años lo arrolló con la fuerza de un huracán. La manita de su hija soltándose de la suya en el centro comercial. La voz de la pequeña, perdida para siempre, resonando en sus oídos como un eco fantasmal. Arturo Cárdenas apenas podía respirar. El dolor del pasado se derramó sobre el presente, y sintió que el peso era insoportable. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el borde del escritorio, pero sus manos no dejaban de temblar. La gente en la sala comenzó a murmurar, extrañada por la reacción del juez Cárdenas, conocido por su impasible frialdad. El fiscal y el defensor de oficio lo miraban con preocupación. Pero el juez no oía nada. En medio de su silencio aturdido, solo el sollozo ahogado de la joven en el banquillo rompía la quietud. Su visión se volvió borrosa. El juzgado se ondulaba ante sus ojos, y el tiempo parecía fluir hacia atrás, rebobinando su conciencia hasta esa mañana, unos días antes, en el callejón. El encuentro con ella, y ahora su presencia aquí, todos los momentos se conectaban, y el ovillo del destino comenzaba a desenredarse lentamente. Hacía apenas unos días, una mañana fría y gris típica de Bogotá. El juez Cárdenas caminaba por su ruta habitual hacia el trabajo. Eran las 8 de la mañana. Desde la estación de Transmilenio hasta los juzgados de Palo Quemado había una caminata de unos 15 minutos, y él siempre elegía un laberinto de callejones estrechos y empedrados de la Candelaria para su trayecto.
Era más tranquilo que la avenida principal, y caminar por esas calles históricas era un ritual de 25 años para ordenar sus pensamientos antes de comenzar el día. Esa mañana no era diferente. El aire frío le rozaba la cara, y a lo lejos, el sonido de una vendedora de arepas abriendo su puesto llenaba el aire con un aroma familiar. Arturo se subió el cuello de su abrigo oscuro y ajustó su bufanda, apresurando el paso. Fue entonces cuando oyó un sonido metálico y chirriante, desagradable, como si algo se arrastrara por el suelo. Al principio, intentó ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte, y pronto se mezcló con el llanto débil de un bebé. Se detuvo y miró en la dirección del sonido. En la esquina de un callejón, una mujer empujaba un cochecito de bebé. O, para ser más exactos, luchaba por empujarlo. La rueda delantera izquierda estaba completamente torcida, y la mujer usaba toda su fuerza para arrastrar el coche. Al llegar a un pequeño desnivel en la acera, el cochecito se atascó por completo, la rueda giraba en falso emitiendo ese chirrido agudo. La mujer llevaba un gorro de lana gris calado hasta las cejas, y los mechones de pelo que se escapaban estaban enredados. La chaqueta colchada que vestía parecía vieja y gastada. Las costuras de los hombros estaban rotas, y se podía ver un poco del relleno. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus manos. Aferradas al manillar del cochecito, los nudillos estaban rojos e hinchados, con claras marcas de sabañones. Esas manos hablaban de un sufrimiento silencioso contra el frío. El juez Cárdenas intentó seguir su camino. No era de los que se involucraban en los asuntos de los demás, además, tenía que llegar a tiempo al juzgado. Pero después de unos pocos pasos, se detuvo de nuevo. Se acercó a la mujer en silencio. ¿Le puedo ayudar?, preguntó con cautela. La mujer se sobresaltó, encogiendo los hombros como un animal asustado. Se hundió aún más en su gorro, bajando la cabeza. No, gracias. Estoy bien, su voz era apenas un susurro. Sin esperar respuesta, Arturo se colocó detrás del cochecito y lo levantó ligeramente para que la rueda delantera pudiera superar el obstáculo. Así creo que funcionará mejor, dijo, soltando el manillar. La mujer se detuvo un momento, inclinando la cabeza aún más. Con voz temblorosa, apenas logró decir: gracias. En su voz había más miedo que gratitud. Sonaba como alguien que huye, como si el mundo entero fuera una amenaza. Arturo echó un vistazo rápido al bebé dentro del cochecito. Estaba envuelto en una manta raída y apenas se le veía la cara, pero parecía débil. ¿El bebé está bien? Parece enfermo. Al acercarse un paso más, la mujer retrocedió bruscamente, aferrándose al cochecito. Aunque no podía verle la cara, sintió la tensión en todo su cuerpo. Está bien. De verdad, estamos bien. Lo dijo con urgencia, y empezó a empujar el cochecito a toda prisa. La rueda seguía atascada, pero a ella no le importó. Se alejó rápidamente, como si escapara de él, de todo el mundo. Arturo se quedó allí, observando su espalda encorvada desaparecer por la esquina. La chaqueta gastada ondeaba con el viento, y el cochecito renqueante se perdió de vista. Sintió una extraña incomodidad, como si debiera haber hecho algo más, como si no debiera haberla dejado ir así. Pero sacudió la cabeza y reanudó su camino. Son problemas ajenos, se dijo. ¿Qué más podría hacer yo? Intentó consolarse con ese pensamiento, pero la imagen de la mujer y el bebé no lo abandonó en todo el día. A la mañana siguiente, Arturo tomó el mismo callejón a la misma hora, con una extraña pizca de expectación. Pero no vio ni a la mujer ni al bebé. Tampoco al día siguiente, ni al otro. Fue una casualidad, se dijo, intentando volver a su rutina. Pero, extrañamente, el recuerdo de ese encuentro se negaba a desaparecer. Y en ese momento, no tenía ni idea de que ese encuentro era la primera pieza de un rompecabezas que cambiaría su vida para siempre. Unos días después, al pasar por una pequeña panadería en medio del callejón, sus pasos se detuvieron. Frente al escaparate,
una figura de espaldas le resultó dolorosamente familiar. La misma chaqueta colchada y gastada, los hombros encorvados, el gorro gris. Era, sin duda, la mujer del cochecito. Estaba de pie, con el cochecito a su lado, mirando los productos expuestos en la vitrina. Arturo la observó durante un momento. Se acercaba tanto al cristal que casi lo tocaba, examinando cada pan, cada postre. Vio cómo se humedecía los labios al mirar un pan de bono recién horneado y cómo tragaba saliva al ver el vapor que emanaba de una almojábana caliente. En un impulso que no comprendió del todo, entró en la panadería. «Buenos días, doctor Cárdenas», lo saludó la dueña con una sonrisa. Arturo a veces compraba allí el desayuno. «Buenos días, doña Elvira. Deme 2 almojábanas, 2 pan de bonos y 2 avenas, por favor». «Claro que sí, doctor. Le doy de los que acaban de salir del horno». Mientras la mujer empacaba su pedido, Arturo miró a través del cristal. La joven seguía allí, inmóvil, como si estuviera pegada al suelo. Recibió la bolsa caliente y salió de la tienda. Se acercó a ella lentamente, con cuidado de no asustarla. «Disculpe», dijo con la mayor suavidad posible. La mujer se sobresaltó de nuevo, encogiendo el cuerpo y retrocediendo un paso. «Soy el hombre que le ayudó con el cochecito el otro día. ¿Se acuerda?». Ella se detuvo y lo miró. Por debajo del gorro, solo se veían sus ojos, llenos de recelo. «Sí. Sí, me acuerdo». Era una voz muy débil, pero audible. Arturo le tendió la bolsa con cuidado. «Tome, coma algo. Acaban de salir del horno». La mujer miró la bolsa y sacudió la cabeza con vehemencia. «No, no. Qué pena con usted. De verdad, estoy bien. Por favor, acéptelo. Tiene que desayunar. Y cuidar del bebé». Ante su insistencia, ella dudó un instante y luego extendió una mano temblorosa. Al tomar la bolsa, Arturo vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «Muchas gracias. De verdad». Su voz se quebró y sus hombros se sacudieron levemente. A Arturo se le encogió el corazón. Le conmovió profundamente que un gesto tan pequeño pudiera provocar una reacción tan intensa. «No es nada. Cuide bien del niño». Antes de que pudiera añadir algo más, la mujer ya se había dado la vuelta y se alejaba a paso rápido, como si temiera que las lágrimas la desbordaran si se quedaba un segundo más. Una vez más, Arturo se quedó observando su espalda desaparecer. Apretando la bolsa contra su pecho, se alejó con pasos cortos y rápidos, pareciendo más una niña asustada que una mujer. «¿Qué historia esconderá?», pensó Arturo, suspirando profundamente mientras se dirigía al juzgado. Mientras tanto, en una fría y húmeda habitación de un inquilinato en Bosa, Sofía sostenía a su bebé en brazos, exhausta. Había aceptado el pan y la avena y había huido a casa, pero el calor de ese gesto amable se disipó rápidamente. La realidad seguía siendo un muro de hielo. El viento helado de la sabana se colaba por las grietas de la ventana, y la única manta que tenían era insuficiente para combatirlo. Sofía cogió la lata de leche de fórmula y la agitó. Ni siquiera sonaba. Estaba completamente vacía. Abrió el paquete de pañales, solo quedaban 2. «Mateo, mi amor, aguanta un poquito, solo un poquito». Mateo, su bebé de 8 meses, reposaba sin fuerzas en sus brazos. Normalmente, a estas alturas, estaría llorando a pleno pulmón por el hambre, pero ahora parecía no tener ni la energía para hacerlo. Solo se oía un gemido débil de vez en cuando. Con manos temblorosas, cogió su celular. En su lista de contactos, solo había 3 números: la clínica pediátrica del barrio, el hogar infantil donde se había criado, y el número de su exnovio, el padre de Mateo. Marcó el número de su ex, sabiendo que era inútil. Como siempre, una grabación le informó que el número no existía. Él había desaparecido en cuanto le dijo que estaba embarazada, borrando todo rastro de su existencia. «Estoy completamente sola», susurró.
23 años. La edad en que otros estudiaban, empezaban a trabajar, se enamoraban. Para ella, solo existía Mateo. Se miró en el trozo de espejo roto pegado a la pared. Su pelo estaba grasiento, su rostro demacrado. Parecía una mujer mucho mayor, consumida por la vida. Su mirada se desvió hacia las facturas esparcidas por el suelo. La luz, el gas, el arriendo. La palabra, aviso de cobro prejurídico, en letras rojas parecía gritarle. Este mes tampoco he podido pagar el arriendo. Suspiró y fue a la pequeña cocina. Abrió la nevera con una esperanza vana, solo un recipiente con un poco de arroz del día anterior y una botella de agua. Ah. Mateo empezó a llorar de nuevo. Sofía corrió a cogerlo. Su carita estaba roja, ardiendo. Le tocó la frente, tenía fiebre alta. Ay, mi amor. ¿Por qué estás tan caliente? Entró en pánico y le puso un paño húmedo en la frente, pero la fiebre no bajaba. Necesitaba darle un antipirético, pero el frasco de acetaminofén también estaba vacío desde hacía días. Mamá va a hacer algo, mi amor. No te preocupes, ¿sí? Le susurró, abrazándolo con fuerza, aunque ella misma no tenía idea de qué era ese algo. Sin dinero, sin nadie a quien pedir ayuda, con un bebé enfermo la desesperación la ahogaba. La oscuridad empezó a caer sobre Bogotá. Mateo ya ni siquiera lloraba, yacía lánguido en sus brazos, emitiendo solo gemidos débiles. Si tuviera un papá y una mamá, ¿sería diferente? Criada en un hogar de paso, Sofía nunca había conocido el apoyo de una familia. A los 18 años, al salir de la institución, se encontró completamente sola. Intentó apoyarse en su novio, pero él también la abandonó. Mamá. Gimió Mateo con una vocecita apenas audible. Sofía lo abrazó de nuevo. Perdóname, Mateo. Mamá lo siente mucho. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. La impotencia de no poder hacer nada por su hijo la desgarraba. Miró el reloj, pasaban de las 7 de la noche. No podía esperar más. Mateo necesitaba fórmula y medicina, ahora mismo. Sacó del armario un viejo rebozo, el único que tenía para cargar a Mateo. Mientras se lo ataba a la espalda, se dijo a sí misma, solo tengo que superar esta noche. Mañana encontraré una solución. Pero era una mentira para darse fuerzas. Mañana nada sería diferente. Se puso la chaqueta gastada y se caló el gorro. Antes de salir, se detuvo. Su mente estaba fija en la leche y los pañales. ¿Dónde los consigo? ¿A quién le pido ayuda? No se le ocurría a nadie. Un supermercado grande. De repente, una idea terrible, la única que le quedaba, se apoderó de ella. Sus piernas temblaron mientras bajaba las escaleras. Estaba aterrada. Pero al sentir la respiración agitada de Mateo en su espalda, supo que no podía detenerse. Afuera, el viento frío le azotó la cara. Se ajustó el rebozo, protegiendo a Mateo, y empezó a caminar con paso vacilante. Las luces de un gran supermercado de cadena brillaban a lo lejos. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. Tenía miedo, pero no había vuelta atrás. Ya casi, mi amor. Aguanta un poquito, le susurró al bebé en su espalda mientras se dirigía hacia las luces, hacia el momento que cambiaría su vida para siempre. Cuando las puertas automáticas del supermercado se abrieron, Sofía respiró hondo. El aire cálido del interior la hizo temblar aún más. Las luces brillantes le hirieron los ojos, y el murmullo de la gente zumbaba en sus oídos. Mateo se removió en su espalda, pero por suerte parecía seguir dormido. Entró lentamente. Cerca de la entrada, una cámara de seguridad con una luz roja parpadeante giraba lentamente. Su mirada se fijó en ella por un instante, pero la apartó rápidamente, intentando actuar con naturalidad, como una cliente más. Cogió un carrito y empezó a empujarlo. El ruido de las ruedas le pareció ensordecedor, como si todo el mundo la estuviera mirando.
Cálmate. Solo coge lo que necesitas. Se dirigió a la sección de productos para bebés. Frente a los estantes de leche de fórmula, sus manos temblaron. Cogió una lata, luego 2, y finalmente 3, y las metió en el carrito. Una señora a su lado la miró de forma extraña, pero Sofía fingió no darse cuenta. Se trasladó a la sección de pañales y añadió 2 paquetes grandes al carro. Ya estaba. Necesitaba desesperadamente antipiréticos y algo de comer para ella, pero sabía que coger más cosas sería demasiado arriesgado. Mientras empujaba el carrito, una batalla campal se libraba en su interior. Esto es robar. Es un delito. Pero la imagen de Mateo, febril y débil, se imponía. Se me va a morir. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Se detuvo un momento y respiró hondo. En ese instante, Mateo gimió en su espalda. Sentía el calor de su fiebre a través de la tela. Perdóname, Mateo. Aunque tu mamá se convierta en una ladrona, te voy a salvar. Se escondió en un pasillo poco transitado. Su corazón amenazaba con salírsele del pecho. Con manos temblorosas, sacó una vieja bolsa de tela que había traído. Mirando a su alrededor con pánico, metió rápidamente las latas y los pañales en la bolsa. Ahora solo tengo que salir. Por favor. Fingiendo calma, pasó por delante de las cajas registradoras. Sentía la boca seca y las piernas le temblaban. La salida estaba a la vista. Abrazando la bolsa, caminó hacia las puertas automáticas. Su corazón latía con una fuerza brutal. Un poco más. El sensor de la puerta se activó y las puertas comenzaron a abrirse. Justo en el momento en que pensó que lo había logrado, una voz grave sonó detrás de ella. Señora, un momento. Instintivamente, se detuvo. O más bien, la detuvieron. Una mano grande y firme la agarró del brazo. Señora, tiene que pagar por esto. ¿Era un guardia de seguridad? Un hombre corpulento que la sujetaba con fuerza. Su mirada era severa, su rostro inexpresivo. Sofía sintió que toda la sangre se le iba del cuerpo. Palideció y sus labios empezaron a temblar. Mi bebé está enfermo, las palabras no le salían. El guardia fue inflexible. Acompáñeme a la oficina, por favor. La condujo a través del supermercado. Todas las miradas se clavaron en ella. Oyó murmullos, mira, una ladrona, y con un bebé en la espalda, qué vergüenza. En la oficina de seguridad, varias pantallas mostraban las imágenes de las cámaras. En una de ellas, se veía claramente a Sofía metiendo los productos en su bolsa. No había defensa posible. ¿Nombre? Sofía Rojas. ¿Edad? 23. Mientras el guardia anotaba, las rodillas de Sofía cedieron. Se derrumbó en el suelo, aferrándose a sus pantalones. Por favor, déjeme ir. Mi bebé está muy enfermo. No tiene leche, tiene fiebre. Lo siento mucho, por favor. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Se aferraba a él con la fuerza de la desesperación. La puerta se abrió y entró la gerente de la tienda. Miró a Sofía con una mezcla de lástima y severidad. ¿De verdad fue por el bebé? Preguntó. Sí, se lo juro. Mire, tiene mucha fiebre. Sofía intentó mostrarle a Mateo, que seguía ardiendo. La gerente pareció dudar, pero el guardia fue tajante. Lo siento, pero las reglas son las reglas. Tenemos que denunciar cualquier hurto. Finalmente, llamaron a la policía. Sofía se quedó sentada en una silla, en estado de shock, secándose las lágrimas inútiles. Mateo, asustado por el ambiente, empezó a llorar a gritos. Unos 15 minutos después, el sonido de una sirena se acercó. Se acabó, pensó. 2 policías entraron. Un hombre mayor y una mujer joven. ¿Sofía Rojas? Venga con nosotros. Ya no tenía fuerzas para resistirse.
Se levantó, abrazando a Mateo, y salió del supermercado, escoltada, bajo la mirada curiosa y acusadora de la gente. En cuanto se sentó en el patrullero, rompió a llorar desconsoladamente. Perdóname, Mateo, perdóname. La mujer policía, sentada delante, la miró por el espejo retrovisor con compasión. Tranquila, señora. Primero cálmese. No tengo ni un peso. Mi bebé lleva 2 días sin comer bien, tiene fiebre, sollozó. El policía mayor suspiró. Aún así, robar es un delito. Primero iremos a la estación, y luego ya veremos. El patrullero se puso en marcha. A través de la ventanilla, las luces de la ciudad se veían borrosas por sus lágrimas. En ese momento, la vida de Sofía cambió para siempre. Solo quería salvar a su hijo, y ahora estaba a punto de convertirse en una criminal. Cuando llegaron a la estación de policía, ya eran más de las 9 de la noche. Sofía bajó del coche, abrazando a Mateo. El frío de la noche contrastaba con el sudor helado que empapaba su ropa. La mujer policía la ayudó a entrar. Siéntese aquí, le indicó el sargento, señalando una silla en una pequeña oficina. Mateo seguía llorando, inquieto por el hambre y la fiebre. Creo que primero debería darle de comer al bebé, dijo la policía joven. No tengo fórmula. Por eso, la voz de Sofía se apagó. El silencio llenó la oficina. El sargento mayor, cuyo apellido en la placa era Morales, suspiró profundamente. Espere un momento, dijo la mujer policía. Salió y regresó a los 5 minutos con una bolsa de una farmacia de turno. Contenía 2 biberones de fórmula líquida y agua caliente. Tenga, dele esto. El niño está sufriendo mucho. Gracias de verdad, muchas gracias, dijo Sofía, aceptando la fórmula con manos temblorosas. En cuanto le puso el biberón en la boca, Mateo empezó a succionar con desesperación. Era una escena desgarradora. El sargento Morales la observó un momento antes de empezar a tomarle declaración. Sofía Rojas, número de cédula. Le dio los datos con voz temblorosa. Dirección. Bosa, Barrio La Libertad. ¿Familia? ¿Padres, hermanos? Ante esa pregunta, Sofía se mordió el labio. No tengo. Me crié en un hogar de paso del ICBF. La mano del sargento se detuvo un instante. La miró de nuevo. 23 años, salida de un orfanato, madre soltera. Podía imaginar la dureza de su vida. ¿Y el padre del niño? No sé nada de él. Desapareció cuando supo que estaba embarazada. Entonces, ¿está criando al niño sola? Sí. Una simple palabra que encerraba un peso inmenso. El sargento Morales escribió, hurto por necesidad, en el informe. Luego preguntó con cautela. Los artículos robados eran 3 latas de fórmula y 2 paquetes de pañales, ¿correcto? Sí. Lo siento. De verdad, lo siento mucho. Después de llenar el informe, se lo dio a firmar. Al estampar su firma, sintió que se convertía oficialmente en una delincuente. Las lágrimas volvieron a brotar. ¿Voy a ir a la cárcel?, preguntó con la voz ahogada. El sargento negó con la cabeza. No por ahora. Se procesará como un caso sin detención. ¿Puede irse a casa y esperar la citación del juzgado? ¿Sin detención? No entendía bien el término. Significa que espera el juicio en su casa, no en la cárcel. La fiscalía decidirá si presenta cargos. Entonces, ¿puedo seguir cuidando a mi bebé? Sí, claro. Sofía suspiró aliviada. Al menos no la separarían de Mateo. El sargento Morales pareció dudar un momento, luego sacó su billetera. Puso un billete de 100.000 pesos sobre la mesa. Tome. Sofía lo miró, sorprendida. Compré fórmula para el niño. No es mucho, pero... No, no puedo aceptarlo. Ya me ha ayudado mucho.
Tómelo. El delito es el delito, pero el niño tiene que comer. Gracias. Se lo devolveré, se lo juro. Aceptó el dinero, llorando. No podía creer que alguien la estuviera ayudando. Pero escúcheme, continuó el sargento con seriedad. El proceso seguirá adelante. El supermercado ha insistido en la denuncia. ¿En unos días recibirá una citación de la fiscalía? Probablemente le impongan una multa. ¿Una multa? El rostro de Sofía palideció. ¿De cuánto podría ser? Bueno, aunque el valor no es muy alto, al no haber un acuerdo podría ser entre 1 y 2 millones de pesos. ¿2 millones? Sofía sintió que le faltaba el aire. Era una cantidad de dinero que no podía ni imaginar. El sargento, al ver su reacción, le dijo con tono grave, ¿ha buscado ayuda en programas para madres cabeza de familia? No. No sé ni por dónde empezar. Le enviaré por mensaje algunos contactos de fundaciones que conozco. La investigación terminó. Sofía salió de la estación con Mateo en brazos. Era casi medianoche. De camino a casa, no dejaba de tocar el billete que el sargento le había dado. Era su salvavidas. Al llegar a su cuarto, acostó a Mateo y se derrumbó en el suelo, llorando amargamente. ¿Por qué tenía que vivir así? ¿Qué había hecho mal? Pasó la noche en vela, cuidando a Mateo, cuya fiebre no cedía. Días después, llegó una carta certificada de la fiscalía. Una orden de pago abreviada. La multa, 2.500.000 pesos. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Desesperada, volvió a la estación de policía. Afortunadamente, el sargento Morales estaba de servicio. Sargento, mire lo que me llegó, le dijo, mostrándole el papel. Él lo leyó y asintió con gravedad. Era de esperarse. Sargento, ¿qué hago? ¿De dónde saco ese dinero? Morales pensó un momento. Señora Rojas, solicite un juicio formal. ¿Un juicio formal? Sí. Puede rechazar la orden de pago y pedir que su caso sea escuchado por un juez. Así podrá explicarle su situación directamente. ¿Y la multa podría reducirse? Es posible. Especialmente en un caso como el suyo, delito por necesidad, sin antecedentes, con un bebé es probable que el juez muestre clemencia. No le garantizo nada, pero no tiene nada que perder. Sofía se aferró a esa idea. Un juicio. La palabra le daba miedo, pero también era su última esperanza. Firmó la solicitud de juicio formal. Fue la decisión más aterradora de su vida. Su destino se decidiría en un tribunal. Y no sabía que allí encontraría a la persona que lo cambiaría todo. Una semana después, un mensaje de texto llegó a su celular, asignación de defensor de oficio. Doctor Ramírez. Marcó el número con manos temblorosas. Aló, habla el abogado Ramírez. Doctor, soy Sofía Rojas. Me informaron que usted es mi defensor. Ah, sí. El caso de hurto, ¿verdad? Es un caso simple, no se preocupe. Nos vemos el día del juicio en el tribunal. Diga que está arrepentida y ya está. No alarguemos esto. Pero mi situación. Explíquesela al juez. Yo tengo una agenda muy apretada. Nos vemos allá. Colgó. Sofía se quedó mirando el teléfono, confundida. La fecha del juicio era en 2 semanas. Pasó esos días en un estado de ansiedad constante. Llegó el día. Dejó a Mateo con una vecina que amablemente se ofreció a cuidarlo. Al llegar al imponente complejo judicial de Palo Quemado, sintió que le faltaba el aire. En la sala de espera, se encontró con el doctor Ramírez. ¿Sofía Rojas? Dijo, sin apartar la vista de sus papeles. No se complique. Admita la culpa, pida perdón, y listo. Poco después, la llamaron a la sala. El lugar era solemne e intimidante. Se sentó en el banquillo de los acusados, con la cabeza gacha,
el corazón martilleándole en el pecho. De pie para recibir al honorable juez. Un hombre de aspecto severo, de unos 50 y tantos años, entró y se sentó en el estrado. Era el juez Arturo Cárdenas. Empezó a leer el expediente. Otro caso de hurto por necesidad, pensó. Miró a la acusada. Su ropa gastada le trajo un vago recuerdo. La chaqueta, los hilos sueltos, ¿dónde he visto esa ropa? El recuerdo del callejón, de la panadería, lo asaltó. Su corazón dio un vuelco. Intentando mantener la calma, dijo: Señora acusada, levante la cabeza. Y cuando Sofía alzó su rostro lloroso, el mundo de Arturo Cárdenas se hizo añicos. La conmoción fue tan brutal que sintió un dolor físico en el pecho. Ese rostro era el rostro de su Elena. Era la expresión de su hija perdida, Isabela. El aire se le escapó. Los recuerdos lo inundaron, la risa de Isabela a los 3 años. Su vestido rosa, sus zapatos blancos nuevos. Isabela, despacio. Coge la mano de papá. La pequeña figura corriendo por los pasillos del centro comercial. Y luego el pánico, Isabela. ¿Dónde estás? Su propia voz, rota por la desesperación. La villa de pelo caída en el suelo. La llamada anónima esa noche: tú me quitaste a mi familia, ahora yo te quitaré la tuya. Un llanto de bebé al otro lado de la línea. Y luego, el silencio. El secuestrador, el hermano de un hombre que la había sentenciado, murió en un accidente de coche 4 días después, llevándose el secreto de la ubicación de Isabela a la tumba. El juez Cárdenas estaba en su estrado, pero su mente estaba a 20 años de distancia. ¿El juzgado se balanceaba a su alrededor? No, no, es una coincidencia. Solo se parece. Pero su corazón latía con una violencia descontrolada. Fiscal, su alegato, dijo, con la voz quebrada. La voz del fiscal sonaba lejana, como si viniera del fondo del agua. Luego habló el defensor de oficio, con una defensa tibia y formal. Acusada, ¿tiene algo que decir?, preguntó Arturo, con la voz temblorosa. Sofía lo miró, con el rostro bañado en lágrimas. Lo siento. De verdad, lo siento. Mi bebé estaba muy enfermo, tenía fiebre, no tenía leche, ni dinero para el médico, no sabía qué más hacer. Yo no quería hacer esto, pero mi Mateo se me iba a morir. Su voz se rompió en un sollozo. A Arturo le dolió el alma. ¿Es posible que mi hija haya vivido así? Miró de nuevo el expediente. Sofía Rojas. 23 años. Criada en el hogar Luz y Vida. 23 años. Un orfanato. Descubierta hace 20 años. El aire se volvió irrespirable. La situación de la acusada es comprensible, su voz temblaba. Pero la ley es la ley. Sin embargo, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes y la naturaleza del delito, se le impone una multa de 800.000 pesos. Gracias, su señoría. Gracias. Pagaré, de alguna forma, lo pagaré, dijo Sofía entre sollozos. El juicio terminó. Sofía se fue, una pequeña figura con una chaqueta gastada. Arturo la siguió con la vista hasta que desapareció. Se quedó solo en la sala, temblando, empapado en sudor frío. En un trozo de papel, escribió con letra temblorosa: ¿Hogar Luz y Vida? ¿Es posible? ¿He sentenciado a mi propia hija? El pensamiento lo asfixiaba. Esa noche, en casa, Arturo era un manojo de nervios. Arturo. ¿Qué te pasa?, preguntó Elena, al ver su rostro pálido. Elena hoy vio a una mujer en el juicio. 23 años. De un orfanato. Era idéntica a ti cuando eras joven. Elena se tensó. La misma expresión cuando estás triste. La misma edad que tendría Isabela. Y fue encontrada hace 20 años. Los ojos de Elena se llenaron de un terror esperanzado. Arturo llamó al orfanato.
A la mañana siguiente, estaban sentados frente a la directora. Busqué en los archivos, dijo la directora, abriendo una carpeta vieja. Una niña encontrada en marzo de hace 20 años. El 7 de marzo. Elena dejó caer su bolso. Era el día después de la desaparición de Isabela. La encontramos en un callejón. Estaba en estado de shock. La policía la buscó en las listas de desaparecidos, pero la descripción de la ropa no coincidía. Se buscaba una niña con un vestido rosa, y ella llevaba harapos grises. ¿Harapos grises?, susurró Elena. Sí. Lo extraño era que, aunque la ropa estaba destrozada, los zapatos eran nuevos. La directora les mostró una foto. Unos pequeños zapatos blancos con un lazo. Elena se levantó de un salto, con el rostro pálido como el papel. Esos zapatos, su voz no salía. Se los compramos a Isabela ese mismo día. Arturo la sostuvo. La verdad los golpeó con la fuerza de un tren. El secuestrador le había cambiado la ropa para que no la reconocieran, pero se había olvidado de los zapatos. La había abandonado al día siguiente, en su vida. La niña no recordaba su nombre, continuó la directora. Así que le pusimos uno nuevo. Sofía Rojas. Se crió aquí hasta los 18. Les dio una dirección en Bosa. La misma dirección del expediente. Llegaron a un viejo edificio de apartamentos. Subieron hasta el tercer piso. Frente a la puerta 305, Arturo respiró hondo y tocó el timbre. ¿Quién es?, preguntó una voz asustada desde adentro. La puerta se abrió una rendija. Era ella. Al reconocer al juez, su rostro mostró sorpresa y miedo. Juez Cárdenas. ¿Qué hace usted aquí? Elena sacó la foto de los zapatos. Disculpa la molestia, cariño. Estamos buscando a alguien. ¿Por casualidad, tú tienes unos zapatos como estos? La reacción de Sofía fue la confirmación que necesitaban. Su rostro palideció y retrocedió un paso. Entró en el apartamento y regresó con los pequeños zapatos blancos en la mano. Es lo único que tengo de mi infancia, dijo con voz temblorosa. Elena se derrumbó, sollozando. ¿Isabela? Arturo se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas le fallaban. Se deslizó hasta el suelo, con el rostro entre las manos, llorando por primera vez en 20 años. Somos nosotros te compramos esos zapatos, logró decir Elena. Soy tu madre. Te perdimos en un centro comercial hace 20 años. Sofía estaba paralizada, en shock. Revisamos los registros del orfanato, dijo Arturo, levantando la vista. La fecha, los zapatos, todo coincide. Lo siento tanto. Llegué tan tarde y te juzgué, te sentencié, soy yo el criminal. Arturo se levantó y la abrazó, llorando como un niño. Debí haberte protegido. Sofía, entre lágrimas, también lo abrazó. Y luego a Elena. Los tres, en el umbral de esa puerta, lloraron juntos, liberando 20 años de dolor, pérdida y soledad. El llanto de un bebé desde el interior los trajo de vuelta a la realidad. Entraron y vieron a Mateo. Nuestro nieto, susurró Elena, cogiéndolo en brazos. Ahora vamos a vivir juntos, dijo Arturo, con una determinación inquebrantable. Te lo prometo. Nunca más estarás sola. Días después, ayudaron a Sofía a empacar. Toda su vida cabía en una pequeña maleta. La llevaron a su casa, un lugar cálido y lleno de luz. Le mostraron su nueva habitación, y una para Mateo, ya preparada con una cuna y juguetes. Esa noche, cenaron juntos por primera vez. Sofía probó la sopa caliente que Elena había hecho y lloró en silencio. Es el sabor más delicioso que he probado en mi vida, dijo. Con el tiempo, la vida se asentó en una nueva normalidad. Mateo, ahora bien alimentado y cuidado, llenaba la casa con sus risas. Arturo y Elena descubrieron la alegría de ser abuelos.
El juez Cárdenas cambió en el estrado, su mirada se volvió más compasiva, su justicia más humana. Sofía, por primera vez, entendió el significado de la palabra hogar. No era un edificio, sino el lugar donde estaba tu familia. El tiempo perdido no podía recuperarse, pero el futuro, ahora,